Hola, buenas tardes. Gracias a los organizadores de la Semana de la Ciencia por invitarme a este evento y gracias a todos los que desgraciadamente no están presentes en el auditorio debido a las especiales condiciones sanitarias en las que nos encontramos, pero gracias por escucharme desde vuestras casas o desde vuestros despachos o donde queréis que me estéis viendo. Soy Iñaki Astorza, soy pediatra, trabajo en la unidad de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Universitario Cruces y soy profesor asociado de pediatría de la Universidad del País Vasco. Y hoy quiero hablaros de un tema que en los últimos años ha cogido mucha fama, se habla muchísimo, que es el tema de los celíacos que son celíacos, los celíacos que no son celíacos, la intolerancia al gluten no celíaca, si existe, si no existe, etc. Entonces, voy a hablar de la sensibilidad al gluten o quizá deberíamos hablar más de la sensibilidad al trigo, porque generalmente el principal cereal que contiene gluten que comemos es el trigo. Cebada y centeno. Cebada comen los animales, los humanos pues poca, y centeno, pues es verdad que hay pan de centeno y hay galletas de centeno, pero desde luego el alimento más frecuentemente implicado va a ser el trigo, en forma de pan, en forma de pastas, en forma de galletas, en forma de polvo presente en muchos alimentos que ni siquiera imaginamos que está ahí. Y voy a intentar poner un poquito de orden y claridad en todos estos conceptos. La presentación la quiero empezar con esta diapositiva que está sacada de internet, que habla de enfermedad celíaca en perros. Pues parece ser que hay gente que dice que la celiaquía existe en perros y hay publicaciones científicas, esto es de una clínica veterinaria, pero hay publicaciones científicas que hablan de una especie de síndrome similar a la enfermedad celíaca que se produce en algunos perros que comen alimentos con gluten. Y nos dicen que es más frecuente en los setter irlandeses, en los samoyedos y en esta otra especie de perro, el soft-coated Wheaten Terriers, que bueno, son perros del norte de Europa y nos dicen pues, que si se les afecta el duodeno y que cuando comen pan pues, que se ponen malos y que tienen cólicos, se adelgazan y tienen diarrea. Bueno, pues dicen que tienen enfermedad celíaca. Bueno, luego ya veremos si esto es verdad, es mentira, es cierto, es incierto, es parcialmente cierto, que lo es. Pero simplemente es una noticia que a mí me llamó la atención y de la que luego hablaremos. Lo primero que hay que hacer cuando hablamos de que te sienta mal un alimento es poner orden un poquito en la terminología que se utiliza, porque utilizamos la palabra alergia, utilizamos la palabra IgE, utilizamos la palabra intolerancia, utilizamos la palabra hipersensibilidad, sensibilidad. Se utiliza mucha terminología y si no definimos claramente qué quiere decir cada palabra, el problema es que corremos el riesgo de no enterarnos. Así, si cogemos el periódico, pues podemos encontrarnos que un niño alérgico muere tras tomar un yogur de soja en una granja escuela. Este niño era alérgico a la leche y en teoría murió después de comer un yogur de soja. Pues, o está mal escrito el titular o el yogur de soja tenía leche. O se equivocaron y pensaban que le habían dado un yogur de soja y lo que le habían dado fue un yogur de leche. Debajo tenemos una noticia muy reciente, la semana pasada. Mueren 9 personas de una familia china después de comer noodles tóxicos, noodles que habían estado un año congelados. De las 13 personas o 12 personas de la familia murieron 9 y 3 niños que dijeron eso no me lo como, que no me gusta el sabor, son los únicos que se salvaron. Los otros 9 se murieron. Luego veremos de qué murieron. El síndrome del restaurante chino, ¿eso qué es? Es una intolerancia, es una alergia. Esa gente que va al chino y luego le duele la cabeza y tiene sensación de que le falta el aire e incluso dolor precordial, dolor en el pecho. Eso es intolerancia, es alergia, ¿qué es? Luego hay gente que dice, no, si usted es celíaco, no, le hemos hecho las pruebas y no es celíaco, y dice, joder, yo cuando como gluten me sienta mal, cuando como trigo me sienta mal, pues debo ser un celíaco aunque tenga las analíticas negativas, o realmente eso no es ser celíaco. Y luego hay gente que dice, pues no, pues si a mí me repite el ajo, pues debe ser que soy alérgico al ajo, ¿no? Si yo como ajo y luego me paso toda la tarde con una sensación de que me sube constantemente el ajo, pues debo tener una intolerancia al ajo. O
o gente que dice, no, es que a mí me han dicho que no soy celíaco y que por lo tanto el gluten no me hace ningún daño y que por lo tanto yo siga comiendo gluten, que solamente los que son celíacos no tienen que comer gluten, pero yo cada vez que como pan pues me duele la tripa y luego a la tarde voy al baño y tengo diarrea, pero me han dicho que tengo que seguir comiendo pan. Bueno, pues voy a intentar poner un poquito de orden en todo esto y luego ir desmigando para ver cuánto de cierto hay en todo esto. Entonces, lo primero que hay que aclarar es cómo puede sentar mal un alimento. Bueno, reacción adversa a un alimento es cuando después de comer un alimento te sienta mal. Pero por definición, el concepto de reacción adversa se ha quedado exclusivamente para aquellas circunstancias en las cuales el alimento sienta mal a una mayoría de la gente, no a individuos o a colectivos concretos. Entonces, hablamos de reacciones adversas tóxicas. Por ejemplo, hace muchos años había reacciones adversas tóxicas con el consumo de marisco, pues de gambas, de langostinos, etcétera, porque le echaban ácido bórico para que conservase su color rojo, y eso es una reacción tóxica. El ácido bórico, que está prohibido, lo ponían para que siguiese siendo rojo y poder vender gambas de hace 5 días como si fuesen frescas. Pues es una reacción tóxica y casi todos los que lo coman pues les va a sentar mal. O puede ser venenosa, ¿no? Venenosa, por ejemplo, es la noticia esta que he leído. Esto es un cereal. En este caso está atacado por un cornezuelo, pero bueno, hay hongos, por ejemplo, de la familia de los Aspergillus, que provocan una sustancia tóxica que se llaman aflatoxinas. Y, por ejemplo, la noticia esta que he leído hace un momento sobre 9 miembros de una familia china que murieron después de comer noodles que llevaban un año congelados, pues evidentemente esos noodles no es que hubiese mucho Aspergillus reproduciéndose, sino que antes de congelarlo probablemente esos noodles fueron contaminados por la Aspergillus, se reproduzca abundantemente y aunque no haya seguido creciendo porque estaba un año congelado, quedó ahí la aflatoxina o la flavotoxina y la gente murió intoxicada. Lo mismo podríamos decir pues la intoxicación por Amanita phalloides. Pues la gente ahora en otoño va al monte y dice, mira qué seta más bonita. La coge, se la lleva junto con 4 hongos, hace ahí una mezcolanza y se comen 2 amanitas faloides en una familia y 2 mueren, uno se trasplanta y el otro consigue salir de ello. Pues eso es una reacción venenosa. Y luego pues están las intoxicaciones, pues típicas, a veces se producen en comedores comunitarios, en colegios. Pues una persona con la mano contaminada por Staphylococcus aureus hace una salsa que lleva nata y que lleva pimienta, entonces no la guardan en el frigorífico inmediatamente, el estafilococo se reproduce y produce una toxina y luego como para cocinarla, para servirla, la van a volver a calentar y la van a volver a hervir, pues el que la había dejado allí dice, bueno, como la voy a volver a hervir, si había buena bacteria se morirá ya, pero esa bacteria estaba ahí reproduciéndose y lo que ocurre es pues, que te comes unos buñuelos de crema y de repente empiezan a llegar a urgencias decenas y decenas de personas porque una pastelería determinada han vendido buñuelos de crema contaminados por la toxina del Staphylococcus aureus, que igual ya no está el estafilococo porque resulta que luego lo calentaron, pero la toxina ha quedado y ha provocado diarrea. Bueno, esto sería una reacción adversa, afecta a un gran grupo de personas, no depende de susceptibilidades individuales, sino que afectará a una mayoría de los que le consuman el producto. La intolerancia es cuando esta reacción adversa se produce en un grupo seleccionado de personas. Hay que tener una predisposición para que te siente mal. Por ejemplo, está el caso del glutamato, que es, he hablado antes, el síndrome del restaurante chino. El glutamato es un potenciador del sabor, es también lo que le llaman el quinto sabor, que es el umami, muy utilizado en cocina oriental, sobre todo en cocina china. A la mayor parte de la gente le encanta su sabor, por eso les encanta ir a restaurantes chinos, aparte porque son baratos. Pero le encanta el sabor y entonces de repente 1 de cada 10 o 1 de cada 20 dice yo no voy a un chino porque cada vez que voy al chino me entran sudores, me entra dolor de cabeza, me dan palpitaciones, noto como que me ahogo, me dura unas horas, estoy así, luego ya se me pasa. Debe ser que soy alérgico a algún producto. Pues no eres alérgico a nada. Simplemente es una reacción que tú tienes de intolerancia al glutamato que en ti produce unos efectos que en la mayor parte de la gente no los produce, pero no es que seas alérgico al glutamato. El glutamato no te da ninguna alergia, simplemente tiene unos efectos sobre tu corazón, sobre tus arterias, que hace que te dé esa sudoración, ese dolor, ese malestar.
Hay algunos alimentos que son histaminoliberadores, que favorecen, o porque tienen mucha histidina, que es un aminoácido que cuando se vuelve viejo y se oxida se convierte en histamina. Los mayores quizá recuerden aquellas ruedas de madera llenas de sardinas, que aquellas, por ejemplo, era muy típico. Bueno, había un fenómeno que se llama la escombroidosis, que había gente que cuando se las comía se les ponía toda la zona alrededor de la boca roja como si tuviese un síndrome de alergia oral. ¿Por qué? No es porque fuesen alérgicos a las sardinas. Si comían sardinas frescas no les pasaba nada, pero si comían sardinas envejecidas en las que la histidina se había transformado en histamina, pues ellos son muy sensibles a la histamina, que sí es un alergénico. De hecho es lo que nos da las reacciones alérgicas dentro de nuestro cuerpo, lo que fabrican nuestros glóbulos blancos para producir una reacción alérgica. Pues hay gente especialmente sensible que cuando entra en contacto con ella pues le salen granos, etcétera, o gente que le salen granos pues cuando come chocolate o otros alimentos. O hay algunos casos que el problema es que nos falta una enzima. Aquí están, por ejemplo, las metabolopatías, que iría desde pues, la fenilcetonuria, que es la enfermedad de metabulopatía más frecuente, que en este caso, si comen fenilalanina, que es un aminoácido, pues provoca retraso mental, etcétera, etcétera, y ahora forma parte del screening neonatal. Y entonces, en cuanto a los 3-4 días de nacer, ya te han detectado que tienes el problema con la fenilalanina y te ponen una dieta que básicamente consiste en ser una dieta prácticamente vegana, y se acaba el problema y puedes acabar yendo a la universidad y tener una inteligencia normal, cuando hace 40 años esta gente acababa totalmente retrasada mental. O una metabulopatía mucho menos grave y muchísimo más habitual, como es la intolerancia a la lactosa. El ser humano en situación normal, a partir de los 3, 4 o 5 años, no produce lactasa, igual que el resto de los mamíferos. Eso está hecho así para evitar que el león ordeñe a la leona y el leoncio se muera de hambre, o para que el cebro no ordeñe a la cebra y se alimente de la leche de la cebra y el cebratillo se muera de hambre. Bueno, pues en el ser humano era exactamente igual, hasta que hace 7.000 años apareció una mutación que hizo que, en vez de los humanos producimos lactasa, que es lo que digiere la lactosa, que es el azúcar de la leche, pues la producimos hasta los 3-4 años. Pues hace unos 7.000 años apareció una mutación que hizo que algunas personas lo produjesen para el resto de su vida. Y eso en aquel momento fue una gran ventaja, porque eso te permitía atravesar una estepa o una llanura que solamente había hierba. Tú ibas con tu rebaño de ovejas o de cabras o de vacas o de animal que fuese, y aunque no hubiese casi nada para cazar, pues tú de vez en cuando te comías un corderito y ordeñabas a tu vaca, o incluso la sangrabas como hacen los masáis, y te alimentabas pues a base de unas cuantas bayas que encontrabas por ahí y de la leche de tu animal. Tú eras capaz de hacer la digestión de aquello, mientras que los de la tribu al lado no habían tenido la mutación, y eso hacía pues, que tú tuvieses muchas más posibilidades de sobrevivir. Y es una mutación que se ha ido imponiendo en el mundo. Actualmente, por ejemplo, en la zona de Cantábrica o Atlántica de Europa, el 90% de la población tiene esa capacidad, es capaz de seguir digiriendo la lactosa, porque tienen lactasa a partir de los 3, 4 o 5 años por el resto de su vida. Pero si uno se va al otro extremo de nuestro megacontinente, que es a China, pues en China solamente siguen produciendo lactasa aproximadamente el 10% de los chinos. Lo cual no quiere decir que el 90% de los chinos, si les das para beber un café con leche, tengan diarrea. Muchos de ellos no van a digerir la lactosa de la leche porque no tienen lactasa, pero igual tienen que tomar cantidades generosas de leche para tener diarrea. Pero aquí pues, ocurre. Algunos niños, pues uno de cada 10, uno de cada 15, uno de cada 20, uno de cada 30 niños, si toma leche con lactosa, pues tiene diarrea. Y si toma leche sin lactosa, pues no tiene diarrea. Pues esto es una intolerancia porque te falta una enzima. Y luego, dentro de las intolerancias, pero que ya recibe un nombre separado, son aquellas que tienen un origen inmune, es decir, en las cuales las células defensivas del cuerpo, los glóbulos blancos, están implicados en que aparezca. Es lo que llamaríamos las alergias. Están las alergias de toda la vida, las relacionadas con el asma y las urticarias, que son las que se llaman IgE mediadas, porque podemos detectar en la sangre una proteína que se llama IgE y que te da pistas de a qué eres alérgico.
y que generalmente, en lo que hace referencia a alergias alimentarias, lo que suele dar generalmente son urticarias. En casos más graves pueden dar reacciones anafilácticas, incluso un shock anafiláctico que te puede llevar a la muerte, pero lo más habitual es que tú comes un producto y de repente el cuerpo te sale una urticaria, y la más frecuente en pediatría en los primeros meses de vida es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca. Al niño le dan el primer biberón, igual no le pasa nada, o le dan el segundo biberón, o el primer biberón si resulta que alguien antes le dio un chupito de leche al nacer, aquello que contábamos de la oxitocina y las enfermeras que a veces le podían dar un poquito pensando que el niño estaba pasando hambre. Bueno, pues si resulta que el niño está sensibilizado ya frente a la leche, se toma el biberón, entonces le sale por todo el cuerpo una urticaria. ¿Y qué ha pasado? Pues que le he dado un biberón, pues mira, más blanco y en botella, y en este caso nunca más claro. Pues es un alérgico a la leche y tenemos la ayuda de análisis de sangre que nos lo pueden confirmar. Y hay otro tipo de alergias, igual de antiguas que estas, pero que se han descubierto que existían más recientemente, que son lo que se llaman alergias no mediadas por IgE y que han ido cambiando de nombre. Hace unos años les llamaban intolerancia, se decía intolerancia a la leche, intolerancia al huevo. Luego pasaron a llamarse no mediadas por IgE y actualmente se le están empezando a llamar FIES, que es el acrónimo en inglés de enteropatía inducida por proteínas alimentarias, Food Protein Induced Enteropathy. Es la terminología más actual, que ya digo que hace 10 años o 15 era lo que se llamaba intolerancia, por ejemplo, a la leche. Bueno, en este caso la sintomatología principalmente va a ser gastrointestinal, va a ser vómito, dolor de tripas, diarrea. Y luego hay un conjunto de reacciones, que es de las que principalmente vamos a hablar, que quedan mal definidas porque no sabemos muchas veces, porque no queremos hacer biopsia o porque la biopsia nos es poco rentable, la biopsia de intestino. No sabemos muy bien si se trata de una de estas alergias no IgE mediadas o si se trata de una celiaquía, no sabemos si es un déficit enzimático o es que la persona es rara, porque a veces pues no lo sabemos. Lo único que ocurre es que tenemos a alguien enfrente que dice que un tipo de alimentos, o igual incluso no es capaz de identificar qué alimento, le sienta mal, y sistemáticamente me sienta mal, me han estudiado y a mí no me encuentran nada. Y aquí pues están implicados todo tipo de alimentos, desde la leche, los cereales, el chocolate, hay muchísimos alimentos implicados. Hoy nos vamos a centrar concretamente en el trigo, ¿no? El gluten en el trigo. Bueno, entonces, dentro de estas intolerancias al gluten, la primera de la que vamos a hablar es la enfermedad celíaca, que está muy bien definida. Hay incluso casos en Grecia que apuntan ya, en la antigua Grecia, que podrían estar hablando de celiaquía. Hay casos bien descritos de lo que luego se descubrió que fue enfermedad celíaca a finales del siglo XIX, tanto en Estados Unidos, por un cirujano militar que descubrió la enfermedad celíaca de la piel, la enteropatía, la dermatitis herpetiforme de Durenbrock, como en un hospital inglés, que definen muy bien lo que luego va a ser celiaquía, pero no llegaron a saber qué es lo que lo producía, no llegaron a saber qué era el trigo, aunque sí vieron el tipo de lesión intestinal que tenían estos niños y cómo adelgazaban y cómo comiendo algunos sustancias se les pasaba y cómo comiendo otras les volvía a ocurrir, pero no fueron capaces de identificar qué era el trigo. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se identificó la enfermedad celíaca y se vio que estaba producida por el trigo y otros cereales que contienen gluten. Y la definición de enfermedad celíaca está muy clara. Para ser celíaco uno tiene que tener unos genes determinados. Nuestras células tienen una especie de DNI que las identifica como diferentes de las células de nuestros vecinos. Y dentro de ese DNI, que se llama HLA, pues hay unos números concretos, que como podrían ser nuestros números del DNI, que se llaman el DQ2 y el DQ8. Entonces, si una persona no es ni HLA-DQ2 ni HLA-DQ8, no puede ser celíaco. No puede serlo. En medicina, como el no puede serlo no existe, pues digamos que no puede serlo con un 99,999% de posibilidades. Pero además, en estos pacientes que son celíacos, en presencia de gluten, hay un tipo de glóbulo blanco, por así decir, que se volvería loco en el intestino y que fabricaría unos anticuerpos que nos servirían de pista, que son los anticuerpos antitransglutaminasa. También fabrican otros anticuerpos, los antiendomisio, los antigliadina desaminada, etcétera, etcétera, pero los más importantes son estos, los anticuerpos antitransglutaminasa. Y
Como bien he dicho, pues para ser celíaco uno tiene que tener el HLA. Si no es ni DQ2 ni DQ8, no es celíaco, que se busca otra cosa porque no es celíaco. Y más del 95% de los pacientes celíacos tienen anticuerpos antitransglutaminasa. ¿Existen pacientes celíacos con anticuerpos antitransglutaminasa negativo? Algunos sí, alguno hay, pero desde luego no tantos como aparentemente pintan últimamente, sobre todo entre la población adulta. Se está haciendo un exceso de diagnóstico de enfermedad celíaca en pacientes que igual les sienta mal el trigo, pero que no por ello tienen por qué ser celíacos. Tenemos más pistas, podemos hacer una biopsia intestinal, que ya no es obligatoria para hacer el diagnóstico. Hoy en día, si tienes unos anticuerpos antitransglutaminasa y unos síntomas compatibles y además tienes un HLA que es de riesgo, puedes hacer el diagnóstico sin necesidad de hacer la biopsia, pero durante muchos años hemos hecho biopsia. Y aquí tenemos pues, que los celíacos, el intestino por dentro es como una moqueta, es como una alfombra, toda llena de pelitos, y la enfermedad celíaca lo que hace es va desgastando esa alfombra, como si tuviese muchos años y muchísima gente la hubiese pisado y se hubiese ido quedando calva. Entonces, como veis al fondo, en el lado izquierdo, los pelitos son muy altos y los pelitos cada vez se van haciendo más cortitos hasta desaparecer. Bueno, pues los pacientes celíacos FETEN pues tienen los pelitos muy cortos y tienen lo que se llama en la clasificación de MARS, pues un MARS 3B o 3C, o un MARS 4, que en pediatría es difícil de encontrar, pero que en la edad adulta sí se encuentra. Entonces, si a nosotros nos dicen que tenemos un MARS 0 o un MARS 1, pues eso no tiene nada que ver con celiaquía. Puede que en el futuro lo vayas a ser, pero desde luego un MARS 0 o un MARS 1, aunque tengamos un HLA de Q2 o un HLA de Q8 y comamos pan y nos duele la tripa cuando comemos pan, se resulta que tenemos anticuerpos antitransglutaminasa negativo y la biopsia nos dicen que tenemos un MARS 0 o un MARS 1, pues lo siento mucho, pero eso no es celiaquía. Eso es dolor de tripas cuando comes pan y ya veremos qué es lo que tienes, pero desde luego celiaquía no la tienes. Y luego los síntomas. Pues hace 40 años solamente diagnosticábamos diagnosticaban, porque hace 40 años no diagnosticaba nada, pero los que trabajaban hace 40 años solamente diagnosticaban de celiaquía a aquellos que tenían muchos síntomas, porque no había pruebas, análisis de sangre, no se hacía el HLA, no se hacían los marcadores genéticos, existían los anticuerpos, pero no los habíamos descubierto y no los podíamos determinar. Así que cuando venía un niño delgado, con la tripa hinchada, con el pelo ralo, cogían, le hacían una biopsia intestinal, la miraban al microscopio, veían que los pelitos del intestino, las biopsias estaban muy acortadas, entonces le quitaban el gluten, el niño empezaba a mejorar, le volvían a hacer una biopsia, veían que esos pelitos muy acortados habían crecido y lo diagnosticaban. Pues eso, en aquella época, pues eran diagnosticados de celiaquía, pues una de cada 1.600 personas, luego cada vez se fue bajando el umbral para hacer esta prueba y pasamos a una de cada 800 personas eran celíacas, hasta que llegaron pues, los anticuerpos y con un pinchazo en el brazo, muchas veces simplemente porque al hermano lo habían diagnosticado, porque el niño llevaba 3 semanas de diarrea, pues actualmente pues, estamos diagnosticando una enfermedad celíaca pues, casi al 1% de la población. Al mismo tiempo que hemos aumentado el número de personas que diagnosticamos de celiaquía, que viene a ser uno de cada 120, 130, 140 personas aproximadamente, cada vez nos estamos encontrando con más gente que les diagnosticamos de celiaquía, pero que o tienen muy pocos síntomas que no les han hecho sospechar nada, o son absolutamente sanos, no tienen absolutamente ningún síntoma. Los que tenían algún síntoma les quitas el gluten y dicen, pues sí, yo antes era un poco estreñido, siempre hacía las deposiciones un poquito blandas, o siempre tenía una cierta molestia en la tripa a la que nunca le he dado importancia. Oye, desde que he dejado de comer gluten se me ha pasado. O algunos directamente no notan nada porque no tenían nada. Entonces, actualmente de los que diagnosticamos, el 70% de los pacientes son lo que llamamos oligosintomáticos, es decir, que tienen muy pocos síntomas o son totalmente asintomáticos, frente a los que se diagnosticaban hace 25 años o 30, cuando no había análisis de sangre, pues que el 99% tenían muchísimos síntomas, porque es que si no nadie les iba a hacer una biopsia intestinal para diagnosticarlos. Pero básicamente un celíaco es una persona que tiene un HLA de Q2 o de Q8 o sí, y es una persona que tiene anticuerpos antitransglutaminasa o sí, o si no, muy bien tiene que haberlo estudiado, mucha atrofia intestinal tiene que tener, tienen que haberle quitado el gluten y haber visto que ha mejorado, incluso haberle vuelto a meter el gluten y haber visto que ha empeorado.
Pero toda esa gente que ahora va por ahí, no, es que tengo un DQ2, DQ8. Bueno, pues es que en Euskadi tienen DQ2, DQ8 el 30% de la población. Una de cada 3 personas que nos cruzamos por la calle tienen genes que les permiten ser celíacos, pero solamente el 3% de ellos van a ser celíacos. Así que, en principio, el diagnóstico de enfermedad celíaca exige tener un DQ2, DQ8 positivo y unos anticuerpos antitransglutaminasa significativamente positivos, y en caso de duda hacemos biopsia intestinal para salir de dudas. Bueno, esto es la enfermedad celíaca, que, como digo, está muy bien definida y cuyo síntoma principal, de haber algún síntoma, pues va a ser pues, la diarrea, el dolor de tripa, las cacas blandas, etc. Luego tenemos la alergia IgE mediada, que, igual que la alergia a la leche, lo normal es que puede dar síntomas digestivos. Es verdad que puede aparecer vómito, puede aparecer diarrea, pero sobre todo lo que va a dar son síntomas cutáneos. El alérgico al trigo, que cuando toma trigo pues le sale una urticaria. Pues no es demasiado habitual, pero puede ocurrir. Luego tenemos lo que antes se llamaba intolerancia a la leche. En este caso estaríamos hablando de intolerancia al trigo, que luego pasamos a llamarle alergia no IgE mediada, que está producida también por otro tipo de glóbulos blancos, diferentes a los que provocan la alergia IgE mediada y diferente a los glóbulos blancos que provocan la enfermedad celíaca, pero también estarían implicados esos glóbulos blancos, y lo que hacen es, en presencia de trigo, pues los glóbulos blancos esos se activan en el intestino, provocan inflamación, y entonces al paciente le duele la tripa y puede tener diarrea, puede tener estreñimiento, puede tener vómitos, puede tener simplemente cierta sensación de malestar o puede tener una diarrea descomunal, que ahora es lo que llamamos los FIES, ¿no? Los Food Protein Induced Enteropathy, o enteropatía inducida por proteínas alimenticias, en este caso trigo, y cuyos síntomas de entrada pueden ser perfectamente indistinguibles de una enfermedad celíaca. La diferencia está en que estos pueden ser HLA, DQ2, DQ8 o no serlo. El 70% no lo serán, el 30% sí, igual que la población general, y tendrán anticuerpos antitransglutaminasa negativos. Pero incluso si les hacemos una biopsia, podemos encontrar que los pelitos del intestino están ligeramente acortados, igual o de una forma parecida a los que tienen enfermedad celíaca, pero no tienen por qué tener el HLA, como he dicho yo, de riesgo, y sobre todo no van a tener los anticuerpos antitransglutaminasa. Y la diferencia entre ser celíaco o tener este tipo de, antes llamada intolerancia, después llamada alergia no mediada por IgE, ahora llamado FIES, pues es importante, por lo que luego explicaré con ser celíaco, en cuanto a qué nos podemos permitir. Y luego tenemos algo que describieron los grupos australianos y luego se ha ido describiendo en otros sitios del mundo, que son la intolerancia a los FODMAPs, ¿no? Y en concreto a los fructanos. Los fructanos es un tipo de hidrato de carbono. Cuando hablamos de hidratos de carbono hablamos de azúcares de cadena larga, ¿no? Cuando azúcar en realidad es cuando es una molécula o dos moléculas juntas. A partir de ahí podemos estar hablando de almidones, podemos estar hablando de fibra, podemos estar hablando de oligosacáridos. Hay diversa terminología que se refiere a cadenas largas de más de 4, de 6, de 8 o de más de 800 moléculas seguidas de un azúcar, ¿no? Entonces, los fructanos, ahora veremos, son cadenas de fructosa, que es un tipo de azúcar, que es la misma que hay en la fruta, que el cuerpo humano no es capaz de digerir. Entonces, lo de FODMAPs quiere decir fermentables, porque las bacterias son capaces de comérselo aunque nosotros no seamos capaces de comérnoslo. Fermentables, oligosacáridos, quiere decir cadenas cortas de hidratos de carbono. Disacáridos, quiere decir dos moléculas de azúcar juntas, una glucosa con una sacarosa, con una glucosa con una fructosa, es lo que se llama sacarosa o azúcar de mesa. Una glucosa con una galactosa juntas es la lactosa, que es el azúcar de la leche, los dos más frecuentes. Monosacáridos, por ejemplo la fructosa, que también hay en la fruta además de sacarosa, o la glucosa suelta, esos son monosacáridos, una sola molécula de un azúcar. Y luego los polioles, que suelen ser, son también una o varias moléculas juntas, que la característica que tienen es que suelen ser bastante menos calóricos que los monosacáridos o los disacáridos, y que, como veremos, tienen la capacidad de comportarse como un laxante.
tienen efecto osmótico. Algunos están presentes de forma natural en algunos alimentos y otros se añaden artificialmente precisamente para endulzar sin que por ello aumente en tanto el contenido calórico de los alimentos a los que se los hemos añadido. Es decir, los FODMAPs son hidratos de carbono, de otra forma llamados cadenas de azúcares de diverso tamaño, que en caso de que no seamos capaces de digerirlos, y ahora veremos, nos van a dar problemas. Entonces, ¿qué problema nos van a dar? Pues que si no los digerimos por el motivo que sea, y luego entraremos en cuáles son esos motivos, estos azúcares van a retener agua. Al retener agua dentro del intestino va a aumentar la cantidad de líquido que se está moviendo por dentro del intestino y la cantidad que va a llegar al final del intestino, que es el colon, y por lo tanto nos puede dar retorcijones de tripa y ruidos en las tripas y tener deposiciones blandas, nos pueden dar diarrea, pero no tiene nada esto que ver con una alergia, simplemente es porque hemos retenido agua y ha llegado ese agua hasta el final. Producen gas cuando las bacterias se lo comen, con lo cual tiene un efecto globo, se distiende la tripa, se distienden las asas intestinales, igual que cuando te hacen una colonoscopia te duele porque te meten aire, te duele la tripa porque se te está produciendo un gas que no estás expulsando. Y además tiene una característica en el caso de que no los digieras estos FODMAPs, y es que desaparecen lentamente. Cuando nosotros comemos azúcar, a los 10 minutos ya la hemos absorbido. Cuando comemos una patata, como mucho, pues pueden pasar 40-45 minutos antes de que hayamos absorbido el 90% de ella, pero en cambio estos azúcares que no digerimos pues tardan mucho tiempo en desaparecer, con lo cual los síntomas pueden durar, pues si no los estamos tratando adecuadamente, pues nos pueden durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, etc. Unas cuantas horas. Entonces, ¿cuáles son FODMAPs? Pues un FODMAP, por ejemplo, es la lactosa. La lactosa que está presente en los lácteos, que es la unión de una glucosa y una galactosa, y tenemos un antídoto natural, que hemos hablado antes, que se llama lactasa, que lo que nos permite es romper esta glucosa con galactosa que están unidos y absorberlos, porque el cuerpo humano no es capaz de absorber 2 moléculas de azúcar unidas, tienen que estar de una en una para absorberlos. Pues si somos de esos, gran mayoría aquí, inmensa minoría en China, que tenemos lactasa, pues beberemos leche con lactosa y no nos pasará nada, pero si no tenemos lactasa y nos da síntomas, pues beberemos leche con lactosa, nos dolerá la tripa, tendremos diarrea y a las 3 o 4 horas de habernos tomado el vaso de leche o a la media hora, pues se nos habrá pasado la diarrea y hasta la próxima vez que tomamos. ¿Cuál es el antídoto? Pues el antídoto es la lactasa y solo tendremos síntomas en caso de que no lo tengamos. La sacarosa es la unión de una molécula de glucosa con una de fructosa, está presente, es el azúcar de mesa, el azúcar blanco pues es sacarosa, y de forma natural está presente sobre todo en la fruta. De forma natural está presente también en la miel, por ejemplo, ¿no? Entonces, a diferencia de la lactasa, que hay una gran cantidad de gente que no produce lactasa, y si son chinos, pues es la inmensa mayoría, existe gente que no produce sacarasa, que es el antídoto, es, digamos, la molécula, el enzima nuestro que va a partir esa molécula de sacarosa y va a hacer que sean una molécula de glucosa y una de fructosa, que es lo que nuestro intestino va a absorber. Pues si no tenemos este enzima que se llama sacarasa isomaltasa, y que no tenerlo es tremendamente infrecuente, es muchísimo más infrecuente que no tener lactasa, pues cuando comamos alimentos dulces, cuando al niño de repente con 6 meses le empiezan a dar frutita, pues el niño empieza a tener cólicos y el niño empieza a tener diarrea. Y si luego le damos un yogur pues, normal, pues no pasa nada, pero si le damos un yogur azucarado, pues tiene diarrea. Y existe un producto medicamentoso que es la sacarasa artificial, que el niño, si tiene que tomar fruta, se toma una pastillita de sacarasa y deja de tener problemas. En la mayor parte de los casos, en el caso de la lactosa y la sacarosa, pues son fácilmente identificables y la mayor parte de la población en nuestro entorno no vamos a tener este problema. Como he dicho, en el caso de los FODMAPs, que no sean la lactosa y la sacarosa, que la mayor parte de la gente aquí en Euskadi va a ser capaz de digerir sin ningún problema, en el caso de los otros, pues depende de cómo sea tu microbiota, que es cómo sean tu fauna intestinal, cómo sea tu flora intestinal, cómo sean tus bacterias, pues esos restos de azúcares que tú no eres capaz de digerir, que los humanos no digerimos,
que algunos herbívoros, por ejemplo, si digieren y que llegan al colon, pues dependiendo de las bacterias que tengan, pues van a producir más o menos gas, van a producir más o menos ácido, y depende de cómo seas tú, pues esos trozos de azúcar, esas cadenas de azúcares, van a retener más o menos agua y tu colon va a ser más o menos capaz de gestionar ese agua. Bueno, pues se ha visto que muchos de estos síntomas y muchos de estos pacientes supuestamente celíacos, sensibles al gluten no celíacos o con sensibilidad al gluten no celíaca, el problema que tienen es que no con el gluten en sí, sino con los azúcares que contienen el trigo, por ejemplo, pues les llegan al colon, las bacterias les producen gas, eso les produce distensión abdominal, han retenido agua, tienen diarrea, les duele la tripa y tienen síntomas que se pueden asemejar perfectamente a una alergia no IgE mediada, a una food protein induced enteropathy, como hemos dicho, o que se pueden asimilar a la enfermedad celíaca. Entonces, los galactanos, por ejemplo, es un tipo de estos azúcares que está presente en las legumbres. No hace falta que explique el efecto que las legumbres, unas horas después de habérselos comido, tiene sobre el intestino de casi todos los humanos desde el punto de vista de producción de gas. Pues a algunos les pasa exactamente igual con el trigo. Lo que pasa es que a nadie le sorprende que cuando come alubias luego produzca abundante gas e incluso sea generoso a la hora de visitar el baño, y en cambio sí sorprende que cuando uno se come un bocadillo pues produzca abundante gas y sea generoso a la hora de visitar el baño. Uno lo tomamos como una cosa normal porque todos entendemos que cuando comemos alubias nos va a pasar eso, pero a la mayor parte de la gente no le pasa eso cuando toma pan. Los polioles son ese tipo se utilizan sobre todo como edulcorantes artificiales, pero están presentes de forma natural por ejemplo, en las setas y en las frutas con hueso, y se utilizan muchísimo en chucherías para críos porque tienen menos calorías finales que el azúcar, entonces son menos calóricos, se pueden vender mejor, pero el problema que tienen es que si comen pocos no pasa nada, pero si comen mucho actúan como si fuese un laxante y entonces les da diarrea. Y el niño dice, no, es que ha tenido un cumpleaños, se han empapuzado de chuches y luego ha llegado a casa y ha tenido diarrea. Bueno, pues es por la presencia muchas veces de estos polioles, de estos azúcares que se absorben de una manera muy, muy lenta, que llegan al colon, que las bacterias se los comen, producen gas y pueden provocar diarrea porque han retenido agua. Y volvemos al tema de los fructanos, que son estas cadenas de este tipo de azúcar que se llama fructosa, que los humanos no somos capaces de digerir, pero las bacterias de nuestro colon sí son capaces de digerir, y entonces las bacterias de nuestro colon van rompiendo fructosa a fructosa, se comen la fructosa, y pues depende de qué bacterias tengamos, pues va a producir más o menos gas, y depende de cómo sea nuestro intestino, pues estos fructanos al pasar por el intestino habrán retenido más o menos agua. Los fructanos están presentes en muchos vegetales, pero la principal fuente de fructanos en nuestra dieta es el trigo. Entonces, si tú eres una de esas personas que la presencia de estas cadenas más o menos largas de fructosa te retiene bastante agua en el intestino delgado, esa agua llega al intestino grueso, ya te ha producido previamente una sensación de bastante movimiento de líquido y ahí las bacterias empiezan a provocar mucho gas y tu intestino no es capaz de absorber ese agua que ha arrastrado el fructano, pues tú te comes un bocadillo de pan o te comes un plato de espaguetis y al cabo de 2 horas, de 3 horas, de 45 minutos, de 4 horas, pues te duele la tripa, te sientes hinchado, tienes diarrea. Entonces, como te pasa siempre que comes pasta, pues vas al médico, le dices, ¿será que soy celíaco? Te hacen los análisis, te sale que es negativo. Tú en realidad no has adelgazado, no tienes el perro ralo, no estás anémico, es todo normal, porque este tipo de problemas con los FODMAPs solo incordian, no provocan enfermedad. O sea, da dolor de tripas, tú te tomas lactosa cuando no eres capaz de digerir la lactosa y te da dolor de tripas y diarrea, pero salvo que seas un lactante no vas a adelgazar por el café con leche de la mañana porque al cabo de media hora vayas al baño, no vas a adelgazar. La gente que toma fructanos tiene síntomas, pero no tiene enfermedad. Entonces, hay gente que está dentro de este grupo que no toleran bien los fructanos porque retienen líquido, porque los fermentan, les distienden la tripa y dicen, pues ¿será que soy celíaco? ¿Será que soy una intolerante al gluten no celíaco? En realidad no eres intolerante al gluten, eres intolerante al trigo, porque el gluten no te hace nada, el gluten es la proteína y no tiene nada que ver con esto, pero te da estos síntomas: retención de líquido, movimiento de líquido, dolor de tripas, diarrea, gases, etcétera, etcétera.
Y esta es la causa más frecuente de lo que se llama la intolerancia al gluten no celíaca. Las dietas libres de FODMAPs para gente con sintomatología digestiva de tipo colon irritable, me duele la tripa, voy al baño, tengo diarrea, en cuanto hago de vientre se me pasa el dolor de tripas, pero luego vuelvo a comer y me vuelve a pasar lo mismo. Estuvieron bastante de moda hace unos años, hace unos 5 o 6 años, lo que pasa es que son muy difíciles de llevar, porque estos FODMAPs, estos oligosacáridos, estos azúcares de pequeño tamaño, no digeribles por el ser humano, pero sí por nuestras bacterias, están presentes, aparte de en la leche, en forma de lactosa, absolutamente en todos los vegetales, y te puedes volver mico para identificar a qué oligosacáridos en concreto esa persona son los que le sientan mal. Y si le quitas todos, pues vas a tener otro problema, y es que es posible que se le quiten todos los males a la hora de hacer la digestión, pero si dejas de comer completamente verduras, legumbres y hortalizas, pues vas a tener problemas de salud el día de mañana, seguro, garantizado. Así que estuvieron bastante de moda hace unos años, pero cada vez lo están menos, porque son difíciles de llevar. Y volvemos al tema del perro celíaco. ¿Existe o no existe? Yo la verdad es que los artículos que he leído en publicaciones científicas, en publicaciones para veterinarios o para médicos, no me ha quedado nada claro que el perro celíaco exista de verdad. Que existe el perro que cuando come pan tiene diarrea y cólicos, eso sí me ha quedado claro, pero en ninguno de ellos he visto que fabriquen anticuerpos antitransglutaminasa ni nada por el estilo. Y si uno vemos el artículo, una de las cosas que hablaba esta clínica veterinaria es el tipo de raza, ¿no? Son todas razas que corresponden a perros que proceden del norte, muy del norte. Son irlandeses, son los samoyedos que son del norte de Siberia. Irlanda es un país que hasta mediados del siglo pasado se alimentó básicamente a la patata, no tenían ahora sí tienen trigo, entonces no tenían trigo, sobre todo tenían mucha patata. Y el perro y el lobo, sabemos que los dos son lupus, son hermanos, separados hace también pues, 7 o 10.000 años. Pero ¿el perro qué come? El perro ha comido toda la vida, excepto ahora que los tenemos como animales de compañía tan enviciados como nosotros, pero hasta hace 30, 40 años el perro era un animal de trabajo y el perro comía lo que le sobraba al humano. El perro comía, si sobraba patata, comía patata, si sobraban tendones de animal o grasa de animal o restos de arroz, comía restos, y decían, no, es que a los perros les gustan mucho los huesos. No, lo que pasa es que los humanos no nos comemos los huesos y el perro partía el hueso para comerse el tuétano, porque el tuétano alimenta, porque tiene bastante grasa. Pero al final el perro no es más que un lobo que a lo largo de generaciones se ha seleccionado para ser capaz de sobrevivir con lo que le sobraba al humano que tenía al lado. Con lo cual, aquel lobo que no se fue capaz de sobrevivir comiendo restos de trigo, restos de patata, peladuras de patata, restos de manzana o restos de carne o restos de pescado, pues aquel lobo no se reproducía porque se moría. De hecho, si nosotros ahora a un lobo lo pudiésemos intentar domesticar y traerlo a nuestra casa y le diésemos de comer lo que le damos a un perro urbanita, que suele incluir arroz y tal, pues lo normal es que ese perro se vaya desnutriendo, ese lobo se vaya desnutriendo y se acabe muriendo. ¿Por qué? Pues porque los perros son lobos que han sido seleccionados para sobrevivir en unas circunstancias determinadas, que son acompañar al hombre comiendo las sobras del hombre, hasta que hace 30 años o 40 aparecieron los perros de compañía. Y entonces lo que vemos es que los perros que viven con humanos producen una enzima que se llama alfa-amilasa, que es capaz de romper el almidón y sacar del almidón, que el almidón está presente en el trigo, está presente en la patata, son capaces de ahí sacar azúcar, sacar glucosa y absorber esa glucosa. Pero los lobos son muy incapaces de hacer esto. Y dentro de los hombres también hay hombres que son productores de más amilasa que otros. Aquellos que sus orígenes están más en tribus pastoras, pues producen menos amilasa que aquellos hombres que su origen están en tribus de agricultores. Lo que pasa es que ahora nos hemos ido mezclando, pero antes de que nos mezclásemos eso era así. Entonces había humanos que eran capaces de digerir muy bien el almidón, muy eficazmente, y que el almidón no les daba ningún problema porque tenían muchas copias de amilasa para digerirlo, y había humanos que tenían más dificultad para digerir el almidón. Y con esto pasa lo mismo. Casualmente, los perros estos que son celíacos proceden de zonas donde la existencia de trigo y de la existencia de patatas pues era escasa o inexistente. Y entonces son perros que producen
poca amilasa, igual que los lobos producen poca amilasa, y por lo tanto, si tú les das de comer algo que tiene almidón, como es el caso del trigo, pues les sienta mal, porque no lo digieren bien, y entonces, como una cadena larga que es de azúcares, pues retiene agua, se mueve el intestino, llega al intestino grueso, sus bacterias intentan comérselo y al perro le da diarrea, y si le alimentas básicamente pues de restos de pan, pues el perro se pone malito y ya está. Y como he dicho, esto mismo ocurre también en el hombre, y ha ocurrido en el hombre. Esto parece muy evidente, pero yo aquí pongo una diapositiva en la que a un lado vemos una manzana y en otro lado vemos una patata. Y si pregunto cuál de estas dos cosas nos la comeríamos a mordiscos, el 100% de la gente me va a decir que la manzana. Pero no, me van a decir, si pregunto por qué, pues me van a decir, pues es obvio, pero no es obvio. O sea, una manzana cortada en lonchas finitas es igual de fácil de comer que una patata cortada en lonchas finitas, pero nadie se nos ocurre comer una patata cortada en lonchas finitas. ¿Por qué? Porque desde que llegó la patata de América a Europa hace 500 años, pues a base de ensayo-error, alguien se dio cuenta que si la patata no la cocías, pues no cundía. Alimentaba mucho menos que si la cocías. Porque el cuerpo humano le cuesta mucho más romper el almidón de la patata que no absorber la sacarosa de la manzana. Y además, la patata cruda tiene una sustancia tóxica que se destruye fácilmente con el calor, que se llama la solanina. Y por eso, por ejemplo, siempre que a una patata le empiezan a salir esos cuernos, siempre, nuestras abuelas nos enseñaron que los cuernos de la patata se quitan. Incluso en época de hambre, cuando a la patata le salía un cuerno, esa zona verde de la que sale el cuerno se quitaba, porque esa es la zona que más solanina tiene de la patata. Y eso es tóxico. Y si comes una patata que tenga muchos cuernos, te puedes intoxicar y te puedes morir. Con lo cual, desde que llegó la patata a Europa hace 500 años, generación tras generación aprendimos, probablemente porque ya nos lo enseñaron los indios en América, que la manzana se puede comer a mordiscos aunque esté dura y esté un poco verde, y en cambio la patata hay que comerla cocinada. Pero esto no lo sabemos de naturaleza, esto lo sabemos porque lo hemos aprendido y ahora nos parece lo más lógico del mundo. Entonces, de lo que está hablando ahora, de los fructanos, etcétera, pasa exactamente igual. El desconocimiento de un tema no implica la existencia ni de milagros ni de enfermedades desconocidas, simplemente implica que es un tema desconocido. Y el tema de los fructanos y el trigo, esos azúcares, esas cadenas de azúcares de fructosa que no somos capaces de digerir y que a algunas personas les sientan fatal, pues se descubrió hace 15 años en Australia. Entonces, hasta entonces, ¿qué ocurría? ¿Y qué ocurre todavía hoy en día en algunos casos? Pues que gente que le pasa eso, igual que hay gente que podría no saber que la patata hay que cocinarla, pues come pan y le sienta mal y dice, no, pues será que soy celíaco, será que soy sensible al gluten no celíaco. Pues no eres sensible al gluten no celíaco, simplemente no digieres los fructanos. Y ahora que ya lo sabes, pues ya sabes por qué te sienta mal. ¿Y por qué es importante saber si eres celíaco o te sientan mal los fructanos o tienes una alergia no mediada por IgE o una Food Protein Induced Enteropathy? Porque los síntomas de muchas de estas enfermedades van a ser similares, van a ser la diarrea, ¿no? Porque excepto la alergia mediada por IgE, que además tienes pruebas en sangre que te lo van a decir que es la urticaria, en todos los demás lo que hay es dolor de tripas, tripa hinchada, diarrea, etcétera, etcétera. Finalmente, aparece ahí un síndrome, el síndrome de Nina, que son los que ni tienen intolerancia ni tienen nada, y que esto es gente pues, que se quita la leche y dice, qué bien me ha sentado quitarme la leche. Desde que me he quitado la leche se me han pasado todas las molestias digestivas. Al cabo de 3 meses te los encuentran y te dicen, estoy otra vez fatal. Fatal no era la leche, porque al principio sí, pero ya vuelvo a estar fatal. Pero ahora me han dicho que me quite el trigo y desde que me he quitado el trigo estoy de maravilla. Ya estoy perfecta otra vez. Y vuelven a pasar 3 o 4 meses, te lo vuelves a encontrar y dices, ¿qué tal estás desde que te has quitado el gluten? No, igual de mal. Ahora me han dicho que es porque me picó una borrelia. Bueno, hay gente que tiene síntomas digestivos inespecíficos que son muy frecuentes y son muy frecuentes en los niños, igual que hay adultos que tienen dolor de cabeza y eso no implica que tengan ni un tumor cerebral ni nada por el estilo, que tienen migrañas, pues hay gente que tiene dolores de tripa y diarrea y no implica que tengan ninguna enfermedad, simplemente implica que su estrés o
factores que quizá todavía no hemos descubierto, pues le afectan a nivel intestinal y sin provocar enfermedad le provocan síntomas digestivos, igual que el que tiene migrañas o jaquecas de adulto y no tiene ninguna enfermedad en su cerebro. Estos trastornos digestivos, que ni son intolerancia ni son nada, como los podemos llamar, son tremendamente frecuentes. Pues en la infancia el 60% de los lactantes presentan semiología, síntomas digestivos, sin que ello implique que tengan ninguna enfermedad. El 25% regurgitan, que si somos amplios en eso de regurgitar, y a cualquier crío que de vez en cuando eche algo le llamamos regurgitador, es un 90%. El 20% de los lactantes, si no más, tiene cólicos. El 20% de los lactantes son estreñidos. El 15% de los lactantes acuden a la consulta de su pediatra porque hay alguien en la familia diciendo que ese niño no engorda bien, que crece inadecuadamente. Otras veces dicen que lo que tiene son diarreas o que vomitan. Y este tipo de síntomas, detrás de los cuales en el 95% de las ocasiones no encontramos ningún tipo de enfermedad, igual que aparecieron, desaparecieron, pues el 3% de estos niños acaban hospitalizados y en el 60% de estos niños se hacen cambios en su alimentación. O sea que, aunque el tema aparentemente sea intrascendente desde el punto de vista de enfermedad, no lo es para nada desde el punto de vista de asistir al médico, incluso de ser hospitalizado, con los inconvenientes para el niño y para la familia que eso supone. Y si avanzamos un poquito y ya no hablamos de lactantes, sino que hablamos de niños, pues de 4, 5, 6, 8, 10, 12 años, pues el 25% de las niñas se quejan de forma habitual de dolor de tripas, mientras que el porcentaje se reduce y además suele ser de menos intensidad y menos frecuencia, pues a un 10-15% de los niños. Y hay unos criterios de Roma, se llaman, criterios de Roma 4, que te dice cuándo hay que estudiar a estos niños y cuándo no. Bueno, pues en el 95% de estos casos no hace falta estudiarlos porque se sabe que con el conocimiento actual que tenemos de la medicina hoy en día no vamos a encontrar absolutamente nada. Hay unos criterios que te dicen, pues si el dolor es en el centro de la tripa, si no le despierta por la noche, si no le afecta el crecimiento, si no hay heces con sangre, etcétera, etcétera, no tienes que estudiarlo porque no vas a encontrar nada y se le pasará con el tiempo. Y algunos de ellos tendrán dolor de cabeza en la edad adulta y algunos de ellos seguirán teniendo estos síntomas de dolor de tripa, de sensación que se le mueve mucho la tripa, de sensación que se le hincha la tripa, pues lo tendrá a los 8 años y lo seguirá teniendo a los 45 años. Y a día de hoy todavía no hemos descubierto por qué, pero el hecho es que sabemos que no enferman. No enferman porque una enfermedad que la tengas desde hace 40 años, tarde o temprano te tendría que haber salido por algún lado y si no te ha afectado el crecimiento, no te afecta nada y solamente te da sintomatología, pues lo más probable es que se parezca pues, a esos dolores de cabeza. Muchos de estos son de esos que ahora me quito la leche, ahora me quito el trigo, ahora me he quitado pues, el vino, ahora me voy a quitar la carne, ahora me voy a hacer vegetariano, ahora vegano, y van cambiando a lo largo de los años por diferentes, según esté la moda, buscando la solución a su problema, que es posible que la encuentren, pero lo más probable es que no la encuentren. Así como he dicho, entonces el síntoma más frecuente es el síntoma digestivo, dolor de tripas, diarrea, etc. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlos? Bueno, de la enfermedad celíaca ya he hablado claramente. En los demás casos ya veis que los síntomas son muy parecidos, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, los más frecuentes. Pueden aparecer otro tipo de síntomas con menor frecuencia, pero ya ves, la sintomatología no nos va a ayudar a diferenciarlos con claridad. Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas tenemos para este tipo de enfermedades? Pues para la IgE, lo primero es que lo que les salen son ronchas por el cuerpo. Es la alergia al trigo IgE mediada, le sale una urticaria, tenemos pruebas analíticas de sangre, podemos hacer una provocación, un prick test y está bien claro. El problema está con el resto, que son la celiaquía y las demás, ¿no? La Food Protein Induced Enteropathy o alergia no IgE mediada o antiguamente llamada intolerancia. Y todo este síndrome de Nina, otros trastornos funcionales digestivos. Bueno, para la celiaquía está claro, ya lo he dicho, el 95% de ellos tienen una transglutaminasa positiva, el 100% de ellos casi tienen un HLA de Q2 o de Q8 y en caso de duda siempre podemos recurrir a la biopsia y con esto vamos a llegar a un diagnóstico en el 99,9% de los sospechosos de ser celíacos. El problema es que con el resto pues, no tenemos absolutamente ninguna prueba diagnóstica. Pruebas no tenemos ninguna. O sea, análisis que hacer, muestras que tomar, no tenemos ninguna. Porque no nos dan información suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir una cosa que se llaman los criterios de Goldman, que consiste en decir
Yo te lo quito y te pones bien, te lo vuelvo a meter y te pones mal, te lo vuelvo a quitar y te pones bien, te lo vuelvo a meter y te pones mal. Y Goldman decía que esto había que hacerlo 5 veces. Hombre, si a alguien le sienta mal el pan, se lo quito y se pone bien, se lo meto una vez y se pone mal, y se lo quito y se pone bien, me va a costar convencerle de que por una tercera vez le vuelva a meter el pan cuando ya he visto claro que es por eso que se pone malo cada vez que se lo metemos. Bueno, al menos 3 veces se puede hacer. Te quito el pan, te pones bien, te meto el pan, te vuelves a poner mal, te lo vuelvo a quitar y te pones bien. Pero eso no implica que tengas una enfermedad, simplemente implica pues que el pan te sienta mal. No quiere decir ni que tengas una alergia no IG mediada, ni que tengas ninguna otra enfermedad, ni que tengas una celiaquía oculta, ni nada. Si te han hecho análisis y te ha salido que no eres celíaco, pues no eres celíaco. Tendrás un trastorno funcional digestivo, una intolerancia a los fructanos de los FODMAPs que hemos hablado, o una alergia no IG mediada. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque es importante saber cuánto pan podemos tocar o cuánto pan podemos comer en estas circunstancias y qué tipo de alimentos. Bueno, si eres celíaco, no puedes probar el gluten, por lo tanto no puedes comer ni pan, ni espaguetis, ni nada por el estilo. Tampoco puedes comer absolutamente nada que lo haya tocado, es decir, no puedes ir a un bar y comerte un pincho de tortilla de patatas que está apoyado encima de un pan, ni puedes coger una sopa de fideos, es decir, no, pues mira, filtramos los fideos y yo me tomo el caldo. Esto no lo puedes hacer si eres celíaco. Tienes que mirar las etiquetas de los alimentos y si ponen que contienen gluten no te los puedes comer, y lo que sí no vas a tener ningún problema es en tomar cereales sin gluten o los nuevos panes que están hechos a base de almidones, etcétera, pues que puede ser tu sustituto del pan de los cereales con gluten, del centeno del centeno y el trigo fundamentalmente. En la alergia mediada por IG estamos en la misma situación, no puedes probarlo, existe riesgo, puede ser que solamente te salgan granitos tipo urticaria, pero puedes hacer un shock anafiláctico y eso es muy grave, por lo tanto no puedes comer pan, no puedes comer un pincho de tortilla que haya estado apoyado en el pan, tienes que mirar la etiqueta de los alimentos y si pone que contienen trigo no los puedes comer, y vuelta, pues sí, puedes comer maíz, puedes comer arroz, porque si no eres alérgico más que al trigo, pues en los demás cereales sí puedes comerlo. En los casos de las antiguamente llamadas intolerancias, luego llamadas alergias no IG mediadas, ahora llamadas enteropatías inducidas por proteínas alimenticias, pues el gluten podrás comerlo o no en función de los síntomas que te den. Probablemente si has venido al médico porque te dolía la tripa y tenías diarrea cada vez que comías espaguetis, pues probablemente un bocata no te puedas comer y un plato de espaguetis tampoco. Pero es posible que alimentos que contengan trazas sí los puedas comer, es posible que un pincho de tortilla que haya estado apoyado en su trozo de pan te lo puedas comer porque no te da síntomas, y por supuesto puedes comer todo otro tipo de cereales. En estos casos te tienes que guiar por la presencia de síntomas. Si una sopa de fideos te la tomas y no te da ningún síntoma, pues te puedes comer tu sopa de fideos. Si te comes la sopa de fideos y se te da síntomas, pues no te la puedes tomar. Tienes que buscar tú tu umbral de sensibilidad. En el caso de los FODMAPs, pues 3/4 de lo mismo. Si tú has ido a quejarte porque dices que cada vez que comes pan te sientas fatal, se te hincha la tripa, pues probablemente el plato de espaguetis o el bocata de pan no te lo puedas comer, pero lo normal es que alimentos que contengan trazas de trigo sí puedas comer, y otro tipo de cereales, pues podrás comerlos o no, dependiendo de que tengan FODMAPs. Pero bueno, en principio, igual que en el caso de las intolerancias antiguas o de las alergias no IG mediadas o los FIES que se llaman ahora, pues en el caso de los FODMAPs puedes consumirlos según tolerancia porque no provoca enfermedad aunque los consuman. Producen malestar, pero no provocan enfermedad, mientras que en el caso de los celíacos y de los alérgicos provocan enfermedad y pueden provocar complicaciones graves en el caso de los alérgicos y complicaciones no tan graves, pero sí de cierto peso a largo plazo en el caso de los celíacos. Y en el caso de los trastornos digestivos o los NINAS, como les llamo yo, de estos trastornos funcionales que unas veces mejor es quitándote la leche, otras veces pues estamos en lo mismo. O sea, en teoría puedes comer lo que quieras, pero a mí personalmente me pueden decir lo que quieran del ajo. Si a mí me sienta mal el ajo, no lo como. Y si a mí me sienta mal el pan, pues me da igual que me digan que no soy celíaco, ni que tengo una enteropatía por pan, ni que tengo problemas con mis FODMAPs porque me han estudiado cómo fermento el pan. Digo, mira, si yo como pan y a mí me sienta mal, ya me puede usted decir misa, yo no voy a comer pan, yo no como algo que me sienta mal porque no es para nada necesario comer pan. Y comeremos trazas o no, pues en función también de los síntomas que tengamos. El resumen es que celíacos y
alérgicos no pueden tomar trigo, cebada, centeno, no pueden tomar gluten ni en fotografía, o sea, ningún alimento que haya contactado con ellos lo pueden tomar. Y el resto, los intolerantes, las alergias no IgE mediadas, los de los FODMAPs, los de trastornos funcionales digestivos, pues tienen que decidir ellos si lo toman o no lo toman en función de su sintomatología y en función de lo que les apetezca. Yo muchas veces a niños que tienen este tipo de problemas le digo, mire, sobre todo si el niño ya es un poco mayor, digo, mira, si tiene un cumpleaños, en el cumpleaños resulta que hay tarta y el niño va a querer ir al cumpleaños, en esta época de COVID difícil, pero volverá a lucir la primavera. Cuando podamos volver a ir, y yo les suelo decir, pero incluso en los intolerantes a la lactosa, digo, mire, si el chaval sabe que va a tener diarrea después, pero no le importa y prefiere tomarse el batido y tomarse el pastel que hay, pues oye, que se todo lo tome. Él ya sabe que luego le va a dar diarrea, pero eso no le va a provocar un daño, no le va a provocar enfermedad, no le va a provocar daño ni a corto ni a largo plazo, le va a provocar molestia, única y exclusivamente molestia. Pues muchas gracias, esto ha sido todo.